¿Cómo actuarías si la persona que tú amas te es infiel? Invencibles, bienvenidos al repaso de la lección número 4, titulada La Comunión. Todo esto basado en Levítico capítulo 3 y capítulo 7. Invencibles, estoy un poco triste porque las personas que habían ganado el folleto de la lección, una que estaba en Ecuador, así que era imposible mandarle la lección, y la otra persona que ganó, pues nunca se hizo presente. Así que los siguientes ganadores serían Keila Baltasar Parguana y Elizabeth Ramos. Así que si ustedes escuchan su nombre, por favor escríbanme, dejen su comentario allí para poder hacerles llegar la lección, y esperemos que estén aquí en Lima para que de esa manera no haya ningún inconveniente. Y si no, seguiremos buscando ganadores de esta lección. Por otro lado, mencionar que estamos felices porque ya hemos superado los 300 suscriptores, así que gracias por ser parte de esta familia, de este canal, y no olvides recomendar estos videos a tus demás amigos y que se puedan suscribir para que de esa manera semana a semana puedan recibir el repaso de la lección de Escuela Sabática Joven. Y tú, mi querido amigo que nos estás viendo por primera vez, suscríbete y activa las notificaciones para que así no te pierdas de ningún episodio de los repasos de la lección. Mencionado esto, vamos a pasar al repaso de la lección, que como ya tú sabes, siempre lo vamos a hacer en 3 partes. La primera parte lleva por título Comunión Total. Cuando hablamos de comunión total, no estamos hablando solamente de comunión con Dios, sino también de comunión con nuestro prójimo. Y entonces, Levítico capítulo 3 es un capítulo que nos ayuda a entender esta comunión real, este sacrificio, esta ofrenda de paz que habla Levítico 3, pues nos lleva automáticamente a ello, a estar en paz, a estar bien con las personas que nos rodean y con Dios. Esta ofrenda de paz tenía una característica especial, de que el ofrendante no llevaba con la finalidad de pedir algo a Dios, sino al contrario, simplemente era con la finalidad de estar en paz con Dios, de estar o de demostrar su agradecimiento o por algún voto que la persona había hecho. Y esto era una característica muy especial de esta ofrenda y la que diferenciaba de las otras dos que ya hemos estudiado. Esta ofrenda era una ofrenda de comida y se dividía en 3 partes. La primera parte era cuando Dios recibía grasa de la ofrenda, porque Dios pedía eso, que la grasa se quemase, y eso era olor grato para Jehová, era algo que le agradaba. Eso según Levítico capítulo 3, versículos 11 y 16. La otra parte recibía el sacerdote. ¿Y qué es lo que recibía? ¿O qué parte de esta ofrenda recibía? Pues era la parte del pecho y el muslo derecho. Esto según Levítico capítulo 7, versículos 31 al 34. Y acá hago un alto. Si bien es cierto, Levítico capítulo 3 habla sobre la ofrenda de paz. Y ahí se ponía, o la persona debía llevar un becerro, una oveja, un macho cabrío. Ahí mencionan los animales. Y tú dirás, ¿pero qué tiene que ver esto con Levítico capítulo 7? Pues en Levítico capítulo 7 da algunos pormenores en función a algunas ofrendas. Y una de esas ofrendas era la ofrenda de paz. Siguiendo con esto, la tercera parte que correspondía era a la persona que llevaba esta ofrenda. Lo que sobraba, o la carne que sobraba, pues tenía que comer con las personas de su alrededor, con su familia, con sus amigos. Y tenía una fecha de caducidad. Entonces, en esto constaba la ofrenda de paz. Dicho esto, vamos a pasar a la segunda parte, el puente sobre el distanciamiento social. No hace mucho estábamos en casa sin poder salir debido a la COVID. Claro, ahora las cosas ya se han regularizado y estamos prácticamente en un estado de normalidad. Esta COVID pues hizo que la gente se separara corporalmente, se separara o se aislara en muchos casos, que ni siquiera hablaba con nadie. Y eso trajo en consecuencia como violencia, discordia racial, la polarización política, la depresión e inclusive el suicidio. Algo que para Dios no era bonito ver. Y cuando nosotros pues vemos este tipo de ofrenda de paz, yo les mencioné de que la persona que llevaba el resto o lo sobrante del animal sacrificado, pues tenía que comérselo. Y según Levítico capítulo 7, versículos 15 al 16,
El plazo máximo de días que tenía para comer era 2 días, porque al tercer día ya la persona que no comía o la persona que llevaba recibiría una especie de culpa. Ahora, en estos días, en estos 2 días como máximo, la persona tenía que reunir a toda su familia, e inclusive a sus amigos. Y si nosotros vamos a Efesios capítulo 4, versículo 26, dice lo siguiente: airaos, pero no pequéis. Y como seres humanos, pues muchas veces con las personas que amamos nos enojamos también. Y algunos puntos que se puede rescatar de esta ofrenda son los siguientes. Primero, si los padres quieren estar con sus hijos, mínimo deben compartir un alimento al día. Y esta ofrenda de paz era con esa función, de que la familia se reuniera. Y nosotros hoy en día pues también tenemos que mostrar eso. Dos, cuando nosotros pensamos en Dios, usualmente pensamos pues que es un abuelito canoso, que está distante de nosotros. Pero si nosotros analizamos Levítico capítulo 3, pues vemos un Dios que no, un Dios que se interesa estar con los demás. Entonces, la próxima imagen que tú te hagas de Dios, si tú quieres, puedes hacerlo como un abuelito. No hay ningún problema en eso. Pero mira un abuelito, pues pero mira un abuelito querendón, un abuelito chocho, como se le suele llamar, acá al menos en Perú. Aunque la imagen más bonita en sí sería un Dios joven, sí, como tú, como yo, joven, social, alegre, divertido. Y no es un pecado pensar así en Dios, sino porque cree que Dios ha puesto en nosotros el hecho de alegrarnos, el hecho de disfrutar, el hecho de pasar tiempo con las demás personas. Porque mira, Dios no es que sea un Dios aislado, por el contrario, un Dios que está rodeado de ángeles, un Dios que está rodeado de su creación, un Dios que está en constante comunicación. Ahí está la Trinidad. Dios está preocupado en ese sentido de que nos relacionemos bien. El otro punto que en parte ya lo he mencionado es que la persona que llevaba esta ofrenda iniciaba una comunión con su familia y con Dios, una relación formal vertical para con Dios y horizontal con su prójimo. Entonces, estos eran los beneficios de esta ofrenda. Y ahora vamos a pasar al punto número 3, el príncipe de paz y los pacificadores. ¿Recuerdas la lección pasada? Donde mencionaba que nosotros somos la sal del mundo. Efesios capítulo 2, versículos 13 al 15, menciona que así como la muerte de Cristo nos unió con Él, también deberíamos unirnos todos como pueblo cristiano, como pueblo en general en sí. Mateo capítulo 5, versículo 9 menciona lo siguiente: dichosos los que trabajan por la paz. Y Mateo capítulo 5, versículos 23 al 14 nota algo muy interesante. Y dice que aquella persona que quiere llevar su ofrenda al templo, en ese contexto, claro, está hablando, ok, que lo lleve. Pero si está en pleito con alguien, que vuelva, se ponga cuentas y entonces su ofrenda va a ser aceptada. Mira la importancia que Dios le da al hecho de que nosotros seamos embajadores de paz, de que nosotros seamos personas que vivan pacíficamente. Y claro, tú me dirás, Alex, pero ¿quién vive en paz? Nadie. Pero nosotros sí, deberíamos. Y cuando nosotros hablamos de paz, quien es el príncipe de paz es Cristo. Y su misión es devolver al cielo y a la tierra la paz destruida por el pecado. Hasta este momento, Jesús ha hecho todo lo necesario para que eso sea. Claro, estamos esperando la culminación de todo ello, pero estamos a nada. Y si nosotros queremos estar ahí, pues tenemos que echarle ganas. Isaías capítulo 9, versículo 6 y Romanos capítulo 5, versículo 1 menciona que ya hemos sido justificados mediante la fe. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que quien consienta en renunciar al pecado y abre el corazón al amor de Jehová, al amor de Cristo, participará de esta paz celestial. Esto es una promesa. Mis apreciados invencibles. Volviendo a la pregunta inicial, ¿qué harías si la persona que tú amas te traiciona? Hice esa pregunta porque cuando Moisés bajó del Sinaí y entregó al pueblo los 10 mandamientos, consigo bajó también estas leyes que muestra Levítico. Y los israelitas, después de haber recibido esto, como sabes, y siempre ellos pues volvieron a pecar contra el Señor. Y en vez de llevar una ofrenda de paz a Jehová, llevaron ofrendas de paz, pero a los dioses, a un becerro, a un animal que por ahí ellos levantaban y ya. ¿Cómo se habrá sentido Dios al ser traicionados de esta manera? Y si nosotros vemos el registro histórico, vemos a un Israel que fue desleal constantemente. Un Israel que en vez de querer estar en paz con Dios, quería estar en enemistad. Quería andar por sus propios caminos. Y nosotros como jóvenes, pues, usualmente
queremos hacer eso. Es más, el adolescente, el joven es experto en hacer eso, en estar en contra de papá, en contra de mamá, en contra de los buenos consejos y aferrarse a aquellas cosas malas que a simple vista son buenas, pero que a la larga traen destrucción. Entonces, si nosotros meditamos y somos bien conscientes de lo que hemos estudiado en esta semana en la lección, necesitamos hacer un alto. Necesitamos ponernos a reflexionar cómo está siendo nuestra vida. ¿Cómo está primero siendo nuestra vida para con Dios? ¿Estamos en paz con Dios? ¿Estamos a cuentas con Él? Y luego, ¿estamos bien con los demás? ¿Estamos bien? ¿Estoy bien en mi casa? ¿Estoy bien con mis amigos? ¿Estoy bien en la universidad, en el trabajo? Porque si no es así, es tiempo de tomar cartas en el asunto y cambiar. Pedir a Dios que nos dé fuerza para poder perdonar. Y claro, y tú podrás decir, pero yo nunca voy a estar en paz con mi papá, es un ogro, nunca voy a estar en paz con mi mamá. Mi apreciado joven, recuerda, nosotros servimos al príncipe de paz. Nosotros servimos a Jesús. Esta ofrenda reflejaba a Jesús. Y Jesús vino a esta tierra e hizo eso. Murió por nosotros. Así que esa ofrenda de paz ya está derramada, ya está puesta solamente para tomarla y con la ayuda del príncipe de paz hacerla realidad en nuestro entorno. No estoy diciendo con esto de que nunca más vamos a tener problemas, nunca más vamos a tener discordias. Nosotros, cuando tengamos ese tipo de situaciones, vamos a saber cómo reaccionar, cómo ayudar. Vamos a saber cómo, en vez de airarse y pecar, vamos a airarnos, ir a Dios, pedir su sabiduría y entonces actuar. ¿Qué te parece? En lo personal, Levítico me está sorprendiendo. Espero que tú también te estés dejando de sorprender por la palabra del Señor. Sigamos estudiando, sigamos aprendiendo y juntos esperar a nuestro príncipe de paz, abrazarlo y pasar con él en el cielo por la eternidad. Que tengas un feliz sábado y un fuerte, fuerte abrazo. Chao.